Esta conferencia comenzará a grabarse. Vamos a continuar con lo que estamos trabajando en el capítulo número 3, acerca de estrategias de cobertura. No me había dado cuenta de esto. Estrategias de cobertura. Entonces, habíamos visto las 6 coberturas básicas que íbamos a estar utilizando, o bueno, los 6 derivados básicos con los que íbamos a estar buscando generar coberturas, ¿cierto? Entonces decíamos que algo muy importante era identificar cuándo me convenía utilizar cada uno de estos derivados. Si el precio subía, porque entonces el derivado es largo, o si el precio bajaba y entonces los derivados eran cortos. Aquí de hecho veíamos también una clave con la cual tú te podías guiar para encontrar fácilmente si un derivado tiene posición larga o si tiene posición corta. Y luego empezamos a revisar nuestras estrategias. Primero hablamos de la estrategia de cobertura que nos va a servir para proteger a las posiciones largas. Decíamos, si yo tengo una posición larga y compro un put largo, esa estrategia se llama hacer un floor. Le pongo un piso al precio de tal forma que si el precio llegara a bajar, yo me protejo ante futuras bajadas y entonces limito lo mínimo en lo cual podría vender el activo que actualmente tengo y que por el cual tengo una posición larga. Luego vimos la cobertura de una posición corta, que de hecho decíamos, esto se llama un cap, y el cap lo que va a hacer es justamente comprar un call cuando yo tengo una posición corta, de tal forma que garantizo el precio de recompra al momento de querer cerrar mi venta en corto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ya no importa qué tanto suban los precios, cuando yo tenga que recomprar, estaría limitando mi ganancia máxima. ¿Sale? Y ya no tendría yo, o ya no estaría experimentando una pérdida de esa manera. Y por último, se te había quedado esto de tarea, ¿no? Entonces decíamos, si hay una persona que se está cubriendo con su posición larga al comprar un put, o que está cubriendo su posición corta al comprar un call, entonces veíamos que debe haber alguna persona que les esté proviendo de alguna clase de seguro. Entonces, ese seguro justamente es la perspectiva que ahora vamos a analizar. ¿Sí? La perspectiva de la empresa que está fungiendo o funcionando como aseguradora para darle protección a los individuos. ¿Me siguen? Ok, entonces quisiera saber cómo te fue con esta tarea. Es decir, tendrías que haber calculado, por ejemplo, el precio, cuando el precio spot es igual a 0. ¿Sí? Cuando el precio spot es igual a 0, aquí tienes una utilidad en específico. ¿De cuánto es? El valor futuro de la prima de este call, ¿cierto? Y en la segunda posición, ¿cuál sería? Menos F0T, ¿sí? Suponiendo que es un futuro, o si fuera un, ¿cómo se llama? Si fuera una compra directa, ¿sí? Sería ese 0 por 1 más I a la T, ¿cierto? O sea, el valor presente llevado a valor futuro, porque significaría, si recordamos, para que esta persona pueda garantizar hacerle frente a su obligación, lo que tendría que estar haciendo es justamente tener el activo. Esta persona la del call vendido se está comprometiendo a que si la persona que compró el call decide que quiere comprar también el activo, entonces yo se lo tengo que vender. Y la única forma en la que puedo estar completamente seguro de que eso va a pasar es una, comprando el activo hoy, por lo que pago ese 0, y acumulo esa cantidad de dinero hasta la fecha de expiración. Esa es mi pérdida del día de haber hecho el movimiento. Porque si el activo vale 0, entonces pues ya no pude obtener nada de su venta. ¿Estamos de acuerdo? La otra alternativa es el precio de aquí arriba, que significaría hice un contrato largo. ¿Sí? Me comprometí a que cuando llegue la fecha de expiración, sí o sí, pase lo que pase, yo voy a comprar el activo. Sí voy a comprar el activo. Entonces, ¿qué ocurre? Si el activo vale 0,
recibo algo cuyo valor es 0 y voy a entregar por él una cantidad de dinero. ¿Cuánto? F0T. ¿Sí se fijan? Entonces puede ser que me vaya por este pensando en que sea un contrato largo o que me vaya por este pensando en que sea una compra directa del activo. Ahora, como particularmente habíamos platicado de la compra del activo, voy a conservar el segundo caso. ¿Ok? Entonces dejémoslo como entre paréntesis, ¿no? Es mucho caso, a pesar de que es correcto también. ¿Ok? Y entonces cuando yo junto estas dos posibilidades tengo menos S0 por 1 más I a la T más valor futuro de C. ¿Estamos de acuerdo? Cantidad negativa. ¿Depende de qué? Más allá de qué tan grandes sean los intereses, S sub 0 es un precio y C es una prima. Las primas son más pequeñas que los precios. Entonces, podemos decir que prácticamente siempre esto es negativo. ¿Por qué? Porque el negativo está sobre el precio y esa cantidad siempre va a ser mucho más grande que las primas. ¿Ok? Siguiente, tendríamos que haber revisado en un punto de quiebre, es decir, en el precio de ejercicio. Entonces, en el primer caso, ¿cuál sería la utilidad cuando el precio spot es igual al el precio de ejercicio? Sigue siendo el valor futuro de la prima. Pero aquí en el caso de la compra del activo ya es diferente. ¿Sí? Aquí tendría un resultado diferente, el cual sería K menos S sub 0 por 1 más I a la T. Sí, estoy utilizando las fórmulas que ya hemos utilizado. En este caso sería ST menos S0 por 1 más I a la T. ¿Cierto? Y en el caso del call vendido sería máximo entre K menos ST y 0 más el valor futuro de la prima. Son las dos fórmulas que estoy utilizando. Revisa en tus apuntes y te vas a dar cuenta que de ahí venían. Sí, dije máximo, perdón, mínimo. Mínimo entre esas dos cantidades, 0 y K menos ST. Entonces, de aquí lo que voy a hacer es juntar ambas y voy a tener K menos S0 por 1 más I a la T más valor futuro de la prima. ¿Cierto? Y por último, ¿qué pasaba si estaba en K más alfa? O sea, en alguna cantidad después del último punto de quiebre. Entonces, en el caso del call vendido, ¿cómo me iba a ir? K más alfa, o sea, cualquier punto adelante de mi punto de quiebre. Hubiera sido ST menos K, o sea, y si ST vale K, sería, perdón, K menos ST, y entonces sería K menos alfa, y el mínimo entre 0 y menos alfa es menos alfa, me queda menos alfa más valor futuro de la prima. ¿Correcto? Aquí abajo va a ser K más alfa menos S0 por 1 más I a la T. Y entonces cuando yo junto menos alfa más alfa se cancelan y me queda una vez más K menos S0 por 1 más I a la T más valor futuro de C. ¿Correcto? Pero no a partir de K más alfa sería una constante K. K es una constante, ¿sí? No, pero gráficamente me refiero. Sí, es una constante. A partir de aquí de la K, la utilidad se mantiene constante, ni sube ni baja.
Exacto. No importa, el punto de esto es, no importa qué tanto más adelante me vaya, se pierde en el primero y se gana en el segundo. Entonces, entre ellos se cancela. Cada dólar que pierde el primero lo gana el segundo. Entonces, con esto terminamos justamente viendo que efectivamente este nivel de K en adelante se mantendrá constante. Y entonces nos falta determinar aquí también nuestro punto de equilibrio. El punto de equilibrio va a ser el precio spot, tal que notemos que esta cantidad que tengo aquí, la cantidad que estoy encerrando en un círculo, es una cantidad negativa y es el punto más bajo. ¿Sí? Entonces, lo que pasaría es, si yo de este punto quiero llegar a utilidad cero, lo que tengo que hacer es, me voy a mover a la derecha tantas unidades como las que necesito que la utilidad suba. Entonces, esta cantidad es el número negativo de unidades que yo necesito. Lo que hago es multiplico todo esto por menos 1 y me quedaría S0 por 1 más I. Menos valor futuro de C. Y entonces, en ese valor, en ese punto, sería el que yo tendría mi equilibrio. ¿Ok? Esto fue lo que grosso modo se te había quedado de tarea. ¿Ok? No estaba tampoco tan complicado. No sé si alguien de todas formas tenga alguna pregunta, alguna duda al respecto. Ok, si en este caso en lugar de comprar el activo lo voy a poner como en otro color para que, en verde por ejemplo. Si en lugar de comprar el activo hubiera sido forward largo, aquí ¿qué hubiera cambiado? En lugar de S0 por 1 más I a la T sería menos F0T, como ya habíamos platicado. Y aquí sería K menos F0T. Y en este otro sería K más alfa, que de todas formas se hubiera cancelado, menos F0T. Y abajo, los resultados hubieran sido menos F0T más valor futuro de C. La forma seguirá siendo la misma, ¿eh? Aquí hubiera sido K menos F0T más valor futuro de C. Y en este último hubiera sido K menos F0T más valor futuro de C. Fuera de eso, todo se hubiera mantenido. En este otro caso, el punto de equilibrio hubiera sido en F0T menos valor futuro de C. ¿Correcto? Pero recuerda que habíamos dicho que en condiciones de no dividendos, el precio futuro lo ibas a calcular como S0 por 1 más I elevado a la T. ¿Cierto? Entonces hubiera dado lo mismo si lo piensas como futuro o como una operación en directo. Esta conferencia comenzará a grabarse. Ya cuando tengo el call vendido aquí arriba tal cual, esta parte de aquí es el call descubierto. Si lo ves en inglés, se va a llamar naked call, ¿sí? Como si fuera desnudo. Entonces, el call descubierto por sí solo no tiene nada de protección. Entonces, ¿qué es lo que está dándole protección a este call? Justamente el comprar el activo. ¿Ok? Compro el activo y ese activo cubre a mi call. Ajá. Sí, sí, hace que en esos puntos donde el precio subía, que originalmente a mí me perjudicaban, yo ya no tenga ninguna afectación. ¿Ok? Entonces, el cubrir mi call o bueno, agregarle a mi call descubierto una compra sobre el activo,
sería cubrirlo y generar esa combinación que se llama un call cubierto. Ahora, call vendido es la perspectiva de la persona que está vendiendo el seguro, ¿sí? Que se lo está dando a la posición corta que se quiso proteger. ¿Te acuerdas? Entonces, también hay alguien que le está vendiendo un seguro a la posición larga que se quiso proteger, ¿cierto? Entonces, pensando en la otra perspectiva de aseguradora, lo que tendríamos es el vendedor del put. ¿Sale? El vendedor del put. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar al vendedor del put? Para el vendedor del put, yo lo que voy a tener es lo siguiente. Como yo estoy vendiendo un put, mi utilidad es una cosa que se ve de esta forma. Es creciente empezando en negativo y luego se mantiene constante. Yo de una vez aprovecho y trazo mi eje de referencia. Este es un put vendido. Al momento, es como si lo estuviéramos manejando como si fuera un put descubierto, ¿cierto? Entonces, hablemos un poco del compromiso que se generó esta persona. La persona que tiene un put vendido, le vendió a otra persona el derecho a vender, ¿sí? Alguien que tiene un put vendido, le dio a otra persona el derecho a vender. Por lo cual yo, para que la otra persona venda, tendré que comprarle si es que la otra persona lo pide. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo le voy a dar una protección a través de ser capaz de comprarle a esa persona lo que sea que me esté vendiendo. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que yo necesito hacer para garantizar que le voy a poder vender? ¿Cómo? No, porque, perdón, yo le estoy dando el derecho a vender a la otra persona. ¿Cómo puedo garantizar que yo le voy a poder comprar a él que tiene el derecho de vender? Teniendo dinero, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo garantizo tener dinero para comprar el activo? Puede ser que pido un préstamo, pero después, fíjate, el problema es que pido el préstamo y después tengo que pagar el préstamo y me voy a quedar con un activo o me podría quedar con un activo que después no sé si voy a poder vender. Entonces, ¿cómo puedo hacer para generar dinero y a la vez también un mecanismo con el cual yo sepa que en el futuro me puedo deshacer del activo si es que lo llegara a tener? ¿Cómo que lo invierto? Pero ¿cómo lo voy a vender si yo no lo tengo? ¿Cómo voy a vender el activo si yo no lo tengo? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo vendes algo que tú no posees actualmente? Esa fue nuestra definición de venta en corto. Pido prestado el activo y lo vendo. Con eso genero dinero, lo invierto en alguna cosa. El día de mañana yo tendré que reponer el activo. Entonces, como le vendí a alguien el put, puede ser que esta persona decida venderme a mí o no. Si me decide vender, entonces yo ya tengo el activo y ese activo, tal cual, lo utilizo para reponer. Si la persona no decide venderme, yo tomo el dinero que ya tenía y voy y lo compro en el mercado. ¿Sí? Voy y lo compro en el mercado y entonces se lo devuelvo a la persona. Entonces por aquí voy a tener mi venta en corto. ¿Sale? Entonces fíjate, creciente y decreciente, el resultado va a ser
constante, y luego constante y decreciente, el resultado va a ser decreciente. Entonces, fíjate, esto que estoy haciendo aquí es algo que podría parecer como un call vendido. Es un call vendido, es un put cubierto. O en inglés, cover put. Entonces, nuevamente, para el put cubierto, lo que vamos a hacer aquí es, para que yo pueda cubrir mi put vendido y que yo como proveedor de seguro me proteja a mí mismo y garantice que le pueda hacer frente a las obligaciones de las personas que contrataron conmigo, lo que yo voy a hacer es justamente hacer una venta en corto, de tal forma que con ello procuro dinero sin que me genere obligaciones adicionales. Y por otro lado, también genero un mecanismo por el cual yo me pueda deshacer del activo en dado caso de que me obliguen a comprarlo, si es que la persona lo quiere vender. ¿Sí estamos? Entonces aquí lo que voy a tener es, ¿qué pasa si el precio spot es 0? ¿Cuál es mi utilidad sobre el put vendido? Si recuerdas la fórmula, es mínimo entre 0 y ST menos K, ¿sí? Más valor futuro de la prima. Entonces, en este caso, si ST vale 0, ST menos K vale menos K, y mínimo entre 0 y menos K es menos K, más valor futuro de la prima. ¿Sí? La venta en corto, ¿cuál sería su utilidad? Pues sería, voy a vender en F0T y voy a pagar o voy a entregar algo que vale 0. O si lo pensara como, perdón, este es un contrato corto. Entonces, en ese caso, déjenme corrijo aquí un poquitín. Sería una cosa así. Y el dado caso de la venta en corto sería S0, que es el precio que obtuve por la venta, más intereses. ¿Cierto? Y entonces cuando yo los combino, ¿qué es lo que voy a tener? Perdón, F0T menos K más valor futuro de la prima. O si lo ves en términos de la operación en directo, sería S0 por 1 más I a la T menos K más valor futuro de la prima. ¿Correcto? Ahora, siguiente, ¿qué pasa en el punto de equilibrio? Perdón, en el punto de quiebre. En el caso del put vendido, valor futuro de la prima, porque me encontraré en este nivel. En el caso de la posición corta, sería, salud, S0 por 1 más I a la T menos K. Y en este otro, F0T, o si lo hiciéramos con un contrato, pues, F0T menos K. Y entonces aquí abajo nos queda, una vez más, F0T menos K, más valor futuro de la prima, o S0 por 1 más I a la T menos K, más valor futuro de la prima. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Entonces nota que efectivamente es lo mismo que lo que habíamos llegado en el caso anterior, por lo que la recta constante tiene sentido.
Por último, ¿qué pasaría si ST es igual a K más una constante? Es decir, cualquier punto por adelante de mi último punto de quiebre. Entonces lo que va a pasar es, en el caso del primero, nuevamente tengo valor futuro de P. En el caso del segundo tengo S0 por 1 más I a la T menos K, pero aquí también menos alfa. O F0T menos K menos alfa. Y entonces aquí abajo voy a hacer esto, voy a borrar este de aquí, solamente porque es el mismo de este y lo voy a copiar como si le corresponde a los dos lados. ¿Sale? Y por último en este otro voy a tener F0T menos K menos alfa más valor futuro de P. Es más, el menos alfa lo voy a sacar todavía un poco más. Exacto. Por eso es que lo estoy manejando así. Menos alfa. Ahí está. O F0 por 1 más I a la T menos K más valor futuro de la prima menos alfa. ¿Ok? Entonces, fíjate, para el punto de equilibrio, lo que yo necesito es ST igual a, mi punto de partida es aquí, que es el precio spot K, y lo que tengo que hacer es sumarle la cantidad de puntos que tengo aquí. Ahora, la utilidad que tengo a esta altura, es justamente esta que tengo aquí escrita. Entonces lo que voy a hacer es tal cual, se lo sumo. ¿Y por qué? Porque esta cantidad estoy entendiendo que es positiva. Entonces tengo S0 por 1 más I a la T menos K más valor futuro de la prima. Y entonces resulta que el menos K con el K se cancelan y me queda S0 o F0T más valor futuro de la prima. ¿Correcto? Y entonces vuelvo a el planteamiento original. La idea es, voy a poner aquí como un poco de color diferente para que no mezclemos las ideas. Esto es con contratos, ¿sí? Y luego, este es el resultado si la cobertura fuese hecha con contratos. ¿Ok? Entonces, un put vendido es, le doy a otra persona el derecho a vender si es que lo decide y yo tendré que comprarle como obligación. Para poderle comprar lo que necesito es dinero, entonces para procurar ese dinero, una forma de cubrir mi put vendido es realizar una venta en corto. Con ella yo genero dinero
Y si el día de mañana la persona que le vendí el put decide ejercerlo, me va a vender un activo. Este activo lo que voy a hacer es, se lo voy a pasar tal cual a la persona que me permitió hacer la venta en corto. ¿Sí? Y por último, si no me vendieron, si la persona a la que le vendí el put no me quiso vender el activo, no quiso ejercer su put, entonces yo puedo ir al mercado y pagar el precio de mercado para recuperar el activo y entregárselo a la persona que me lo prestó. ¿Sí? Esta combinación se llama un put cubierto. Es cuando esta persona que le está dando la perspectiva de aseguradora también se reasegura a sí mismo. Si lo queremos pensar de alguna manera. ¿Ok? Entonces, fíjate. Combiné primero un contrato con un put y quedó algo que parecía un call. Luego un contrato y un call y quedó algo que parecía un put. Hasta ahorita todo ha sido largo. Pero aquí hice un call corto con una posición larga y resulta que me quedó como resultado una combinación que parece un put vendido, pero que no es así, se llama un covered call, ¿cierto? Aunque sí se parece mucho al put. Y aquí tengo el put y lo combino con un contrato. Entonces fíjate cómo todas las combinaciones que he hecho han sido put, contrato, put, contrato, put, contrato. ¿Ok? Pensemos ahora, ¿qué ocurre si yo combino dos opciones? ¿Sale? ¿Cuáles son las que voy a combinar? Las que voy a combinar son, pensemos qué es lo que va a pasar cuando yo combino simultáneamente un call comprado, el cual, si recordamos, tiene una posición larga. Y en el caso del put, ¿cuál es el que tiene la posición larga? Un put vendido o put corto es el que también tiene una posición larga. Entonces, fíjate, yo estoy combinando dos opciones, ambas de posición larga. La pregunta es, ¿qué es lo que nos va a resultar? Entonces, te voy a pedir, intenta por tu propia cuenta hacer esta combinación, ¿sale? Ambos tienen el mismo precio de ejercicio. Entonces, intenta hacer esta combinación y ahorita la trabajamos entre todos, ¿ok? Quiero que practiques un poco esta clase de análisis. Esta conferencia comenzará a grabarse. Veamos qué fue lo que resolvieron, ¿ok? Tengo este primer derivado cuya forma es ¿cómo? Primero es constante. Es constante, muy bien, hasta su precio de ejercicio y a partir de ahí sube, muy bien. ¿Y el put vendido cómo es? Es creciente hasta su... Y como es el mismo en ambos casos, de una vez trazo el eje, como es el mismo en ambos casos, a partir de aquí se mantiene constante, ¿cierto? Y entonces cuando yo los combino tengo constante y creciente, el resultado es creciente. Y cuando yo tengo creciente y constante, el resultado es creciente. Entonces continúa en todo punto como una línea recta, ¿cierto? Ok. ¿Cómo se llama esta combinación? Bueno, más bien antes de cómo se llama esta combinación. ¿Qué forma tiene esta combinación? La de un contrato largo, ¿cierto? Sin embargo, esto no necesariamente va a ser un contrato. Va a depender mucho del punto de equilibrio. Si fuera un contrato, ¿dónde está su punto de equilibrio? No. NF0T, muy bien. Entonces, fíjate, esto parece un forward, parece un contrato forward, ¿cierto? Entonces vamos a llamarle forward también. Sin embargo, no es un forward tal cual. Vamos a decir que esto es un forward construido, es un forward que estoy creando a partir de otras estructuras, por lo que se le va a llamar sintético. Es un forward sintético. ¿Y qué tipo de forward es? ¿Un largo o un corto? Largo. Y mira,
Al fin y al cabo, call comprado es largo y put vendido también es largo. Cuando yo combino dos posiciones largas, no tiene sentido que el resultado sea otra cosa más que una posición larga. ¿Te das cuenta? Entonces, largo con largo queda como resultado una posición larga. Entonces, veamos, cuando el precio spot es 0, ¿cuánto gano en el primer derivado? Menos el valor futuro de la prima. Y como es un call, la prima es C. En el segundo, ¿cuánto es lo que gano cuando el precio spot es 0? Menos K más el valor futuro de la prima. Perfecto. Y en este caso es P porque es el put. ¿Sí? Entonces, cuando yo los combino, en este caso voy a tener menos K más, es más, voy a ponerlo así, no con más, sino con menos valor futuro de C menos P. Fíjate que este menos con este menos dentro del paréntesis hace el más que tengo aquí arriba. ¿Estás de acuerdo? Ahora verás por qué lo estoy queriendo poner de esta manera. Siguiente, cuando el precio spot es igual a acá, que es el primero de los puntos de quiebre, pero aquí la ventaja es que nada más hay uno como tal. Entonces, la utilidad en el primer derivado, ¿de cuánto es? Sigue siendo menos valor futuro de C. En el caso del segundo, valor futuro de P. Y entonces la combinación de estos me da menos valor futuro de C menos P. ¿Cierto? ¿Y qué más hace falta ahora? ¿Qué pasa a partir de la K y hacia adelante cualquier cantidad de valores constantes, ¿no? Entonces, en el primero, ¿cuánto voy a tener? Alfa menos valor futuro de C, perfecto. Y en el segundo, valor futuro de la prima, P porque es de put. Entonces, me queda alfa menos valor futuro de C menos P. ¿Estamos todos de acuerdo aquí? ¿Sí? Sí, sí, esa es una buena observación y digamos que sí. O sea, supuesto que estoy trabajando en esto es que las dos opciones, no lo mencioné, pero tienes razón, las dos opciones, aparte de tener el mismo precio de ejercicio, en este caso también tendrían que tener misma fecha de expiración. ¿Sale? Y el interés vamos a suponer que es el mismo en todos los diferentes productos. ¿Sale? Entonces, pero muy buena observación. También tenemos que pensar que estas opciones tienen expiración simultánea. ¿Sale? Ok, entonces, fíjate cómo este concepto o este término de menos valor futuro de C menos P está presente en todos, en todos, en todos. Entonces, lo puedo pensar de cierta manera como un costo. ¿Ok? Ahora, fíjate bien. ¿Qué hiciste para el punto de equilibrio? Es que no, el punto de equilibrio cuando corta con ese tema. Ajá. ¿Qué hiciste para calcular este punto de equilibrio? Bueno, pregunta, ¿lo calculaste? Sí, ese siempre se les olvida. Fíjate, hay varias formas de hacerlo. Te voy a dar la evidente, ¿sí? Que es partir de aquí, del 0, yo tengo que avanzar una cierta cantidad de valor para recuperar la pérdida. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en el 0 tengo este nivel de pérdida. Esta cantidad es negativa. ¿Sí? Independientemente de cuánto valga C menos P, de si C es más grande que P o P más grande que C, o si fueran iguales, la K tiene signo menos, entonces va a dominar ese signo porque es un precio contra primas. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, si esta cantidad es negativa, la versión positiva de esto es K más valor futuro de C menos P. ¿Estás de acuerdo? Ok, ahora aquí nota un poquito la construcción que estoy haciendo y cómo el punto de equilibrio está aparentemente a la izquierda de el punto de quiebre. ¿Ya viste? Entonces, aquí voy a hacer un análisis como un poquito por casos.
¿Sí? Y es, bueno, ¿qué pasaría si aquí está el punto de quiebre, como lo habíamos visto, y aquí está el punto de equilibrio? Esa es una primera posibilidad. Ajá. Segunda posibilidad. Nuevamente pensemos que este es mi punto de quiebre, pero que aquí esté mi punto de equilibrio. O sea, la forma sigue siendo la misma, pero nota como aquí el punto de equilibrio está por arriba del cero y aquí es por abajo. En este caso, la altura es menos valor futuro de C menos P, la cual es una cantidad mayor que cero. Y en este otro, también tengo menos valor futuro de C menos P, pero estaría pensando en una cantidad que es menor que cero. ¿Te das cuenta? Entonces, para que las dos condiciones se cumplan, ¿qué tiene que pasar? Menos valor futuro de C menos P es mayor que cero, por lo que valor futuro de C menos P es menor que cero. ¿Estás de acuerdo? Y el valor futuro lo despejo al otro lado como valor presente, y el valor presente de cero es cero. Entonces me queda C menos P es menor que cero, por lo que C es menor que P. Para que este primer caso, este primer escenario ocurra, C tiene que ser menor que P. Segundo escenario, tengo menos valor futuro de C menos P es menor que cero. Entonces, valor futuro de C menos P es menor que cero. Valor futuro lo paso del otro lado como valor presente. Perdón, mayor ya, el menos ya no lo afecté. Sí, es mayor, perdón. Mayor. Valor futuro lo paso al otro lado y me queda C menos P es mayor que cero, y en este caso C es mayor que P. ¿Ya viste? Entonces, primer caso, como lo dibujé originalmente, se da si la C es mayor que P. Segundo caso, se da si la C, perdón, primer caso se da si la C es menor que P, segundo caso se da si la C es mayor que P. Tercer posibilidad, ¿cuál sería? Y si fueran iguales, ¿qué esperaría que pasara? Que justo estuviera en el punto, ¿cierto? Ok, ahora fíjate, en este primer caso, si yo quisiera calcular el punto de equilibrio respecto a la K, lo que tengo que hacer es retrasarme respecto a la K. Entonces el punto de equilibrio sería K menos el valor que tengo aquí como cantidad positiva. Ahora, si esta cantidad, con todo y su signo menos, es positiva, para restar esa cantidad, ¿qué es lo que tendría que hacer? Menos esa cantidad que es positiva, o sea, menos valor futuro de C menos P. ¿Sí? Esta cantidad dentro del paréntesis es positiva, entonces al restársela, estoy retrocediendo efectivamente. Y resulta que me va a quedar K más valor futuro de C menos P, tal cual nos había quedado aquí. ¿Ya viste? Tal cual nos había quedado en el razonamiento a partir del cero. Ahora, pensando en esta otra posibilidad desde el lado negativo, ¿qué pasa? En este otro caso, para llegar al punto de equilibrio, yo lo que tengo que hacer es recorrer hacia la derecha. Entonces tomo como referencia K y le voy a sumar. Ahora, en este escenario, esta cantidad es negativa. Entonces, para sumar esta cantidad negativa, ¿qué hago? Tomo la cantidad y la multiplico por menos 1 para convertirla en positivo. Y entonces me queda ya directo valor futuro de C menos P. Otra vez coincide. Entonces, no importa si es por arriba, por abajo, por donde sea, me doy cuenta que el punto de equilibrio está en K más valor futuro de C menos P. Ajá. Ahora, mucho ojo. Dependiendo de la relación de las primas, tú podrás decidir si te mueves a la derecha o a la izquierda para llegar a tu punto de equilibrio. ¿Ok? Aquí lo que quiero que notes, y que me parece muy importante, es que lo que quiero que notes y que me parece importante es cómo hacer el movimiento hacia el punto de equilibrio, dependiendo si estás por arriba o por debajo del eje de utilidades. ¿Correcto?
Nada más para no dejar el tercer escenario, era cuando C es igual que P, y entonces lo que va a pasar es que, tal cual, aquí en el vas a tener esta forma, tal cual en la K, ahí es donde está el punto de equilibrio, y si lo notas, sigue siendo la misma expresión, ST es igual a K más valor futuro de C menos P, pero como C y P son iguales, esto se vuelve cero y entonces se simplifica acá. Es un caso específico, ¿sí? Pero sigue cumpliendo con las mismas combinaciones de antes. Esta conferencia comenzará a grabarse. Creo que es menos preocupante de lo que tú te sientes. Liz tiene duda de qué pasaría, cómo sé que es el caso 1 o el caso 2 y que tengo que moverme a la izquierda, a la derecha o algo por el estilo. Entonces, fíjate, voy a guiarme un poquito con un ejercicio del libro, ¿sale? Aunque no voy a resolver todavía tal cual el ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio 3.6 me dice, verifica que tienes la misma utilidad de ganancia haciendo esta primera alternativa que esta otra. ¿Sale? Entonces voy a hacer la alternativa B, que de hecho nos estoy diciendo. Voy a comprar un call y vender un put, ambos de precio de ejercicio 950, ¿sale? Y voy a ignorar por ahora esta parte del préstamo de 931.37, ¿sale? Entonces, voy a hacer esta combinación. Entonces aquí me dice put largo en 950, no, perdón, call largo en 950. Put corto también en 950. Ahora, las primas son de acuerdo a esta tabla. ¿Sale? Entonces, el precio de ejercicio, la prima del call son 120.405. Entonces, C es igual a 120.405. ¿Sí? Y la del put es de 51.777. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, algo importante. Nos dice que en un plazo de 6 meses, la tasa de interés efectiva es del 2%. ¿Sale? Y de hecho que todos estos contratos son de expiración en 6 meses. Entonces, la fecha de expiración en todo lo que estoy haciendo aquí es de T igual a 1/2. ¿Ok? Entonces, el valor futuro de la prima son los 120.405 por 1. ¿Qué dijimos? 02. 1.02 nos da un valor futuro de la prima de 122.8131. La tasa de interés es del 2%. Es semestral, sí, porque de hecho te lo dice. La tasa de interés de 6 meses efectiva es del 2%. ¿Ok? Ahora, 51.777 por 1.02 nos da 52. Valor futuro de la prima del put, 52.81254. ¿Correcto? Y entonces hago mis combinaciones. Call largo, pues es constante, y luego crece, ¿dónde? En la K, ¿no? En la K, que en este problema en particular son 950. Y luego put corto es crece y luego constante. ¿Me sigues? Entonces, combinadas, constante y creciente es creciente, constante y creciente es creciente. Ahora, fíjate bien, la del call es una prima que voy a pagar, entonces esta la estoy perdiendo y la del put es una prima que voy a cobrar. Es una que estoy ganando. La que pago son 122, la que cobro son 52. Entonces, cuando veo el efecto combinado de las dos, resulta que pago más de lo que cobro. ¿Estás de acuerdo?
Entonces sería, ¿qué cosa? ¿Positivo o negativo? Negativo. Entonces, este dibujo que hice aquí, tal cual en el 0, no es representativo de cómo se ve realmente, sino que es más hacia abajo. Entonces voy a borrar esa que había hecho y entonces voy por el lado negativo. Ya sé que aquí, ¿cuánto es? Son 52.81254 del put menos 122.8131. Entonces, al final es menos 70, prácticamente menos 70, vamos a dejarlo como menos 70. ¿Sí? Entonces, aquí en 9.50, el precio es de 70. De menos 70, perdón. Si me voy retrocediendo otros 950, ¿cuál sería mi pérdida máxima? Entonces, ¿aquí qué hago? Si retrocedo, bueno, si desde este punto retrocedo 950 unidades, la utilidad va a bajar 950 también. Eso lo puedo ver gráficamente. Entonces, si ahí había menos 70 y retrocedo 950, ¿cuál va a ser mi pérdida máxima? 1020. Entonces, aquí estoy en menos 1020. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿qué ocurre? Si aquí tengo menos 70, ¿cuánto me tengo que mover aquí para recuperar esos 70? 70 también. Y entonces mi equilibrio lo alcanzo en 950 más 70 son 1020. ¿Ya viste? ¿Cómo sé lo que tengo que hacer? Porque gráficamente me doy una idea. Ahora, si yo tal cual utilizo las fórmulas, aquí me diría, solo por formulazo, el precio de equilibrio es K más valor futuro de C menos P. ¿Cierto? Y entonces es K, 950, más valor futuro de C, 122.8131, menos valor futuro de P, 52.81254. 1020. Entonces, son diferentes formas de hacer lo mismo. A mí me funciona mucho el método gráfico o la perspectiva gráfica. ¿Por qué? Porque con el tiempo, con la práctica, lo puedes hacer mental. Y entonces, aquí, por ejemplo, yo lo que haría es, mira, pago esta prima, pago la del call, cobro la del put, tengo una cantidad negativa, y yo sé que la forma de esta gráfica es un call largo, perdón, un forward largo. Entonces, si estoy en pérdida, ¿qué tengo que hacer para empezar a ver ganancia? El precio tendría que subir. Entonces ya sé que si estoy perdiendo 70, tendría que subir 70 puntos el precio para poder salir tablas. Y si ahorita en 9.50 pierdo 70, tendría que subir 70 puntos el precio para que yo deje de perder. ¿Me explico? Entonces, con práctica va a ir saliendo esto. Nada más es como, por ahora lo que más me interesa es que empieces a desarrollar esta habilidad de utilizar el gráfico de tal forma que tú puedas determinar, puntos clave en los cuales tú determines cuál es el valor de utilidad que tienes ahí. Y una vez encontrando esos puntos clave, que de ahí te puedas mover. ¿Viste lo que hice? Mi punto clave, ¿cuál fue? En el precio de ejercicio, justo en el precio de ejercicio, yo lo que tengo es la diferencia de las primas. Entonces, ahí en el precio de ejercicio es mi punto de referencia y todo lo demás lo puedo construir a partir de ahí. ¿Sí lo notas? Y entonces yo ya completé, o sea, esto que tengo aquí abajo, esto que tengo aquí, ya me sirve para conocer cómo es todo el comportamiento de esta gráfica o de esta combinación en cualquiera que sea el punto. Si yo ahorita te dijera, ¿cuánto es la utilidad en 325? Ya serías capaz de determinarla. ¿Qué es lo que tendrías que hacer, por ejemplo? Para calcular la utilidad en 325, con toda la información que ya tienes en el dibujo. Al 1020 que tengo de pérdida en cero, al 1020 que tengo de pérdida en cero, le sumo 325, lo cual significaría que mi utilidad sube 325.
¿cierto? Entonces, 0 más 325, termino en el precio de 325, y entonces ya nada más me quedaría menos, perdón, menos 1020 más 325 en 695. Si el precio fuera de 325, quiere decir que mi pérdida sería de 695. ¿Lo notas? Entonces ya tienes un punto de partida para poder calcular cualquier precio en esta gráfica. Sin necesidad de hacerlo como muy a través de una fórmula o a través de un desarrollo. ¿Correcto? Dime, Capi. Sí, pero vamos por partes. ¿Sale? Sí, por supuesto. O sea, si te fijas, la primera revisión que hicimos es, ¿qué pasa cuando combino calls con puts? Uno largo y uno corto. ¿No? Perdón, contratos con opciones, uno largo y uno corto. Esas fueron las primeras 4. ¿Sí? Ahorita estoy haciendo, ¿qué pasa si combino 2 opciones largas con el mismo precio de ejercicio? Poco a poco vamos a ir explorando más cosas. ¿Ok? Y vamos a ir encontrando más patrones, más combinaciones que son identificables y que nos proveen de diferentes beneficios, vamos a llamarlo así. ¿Correcto? Entonces, ¿sí respondo un poco tu duda con esto, Liz? ¿Te quedas más tranquila? Excelente. Entonces, dado que ya me queda poco tiempo, te voy a pedir que hagamos el lado contrario de esta perspectiva. ¿Sí? Es decir, ¿qué pasaría, así como hiciste tu tarea súper cumplido durante este fin de semana, te voy a pedir que hagas la combinación contraria. Es decir, ¿cuál es el call que es corto? Que es una posición corta respecto al activo. El call vendido. Entonces vas a hacer un call vendido en precio de ejercicio K. ¿Cuál es el put que es corto respecto al activo? Entonces, put comprado respecto al precio de ejercicio K, y haces la combinación. Fíjate, si en el caso anterior, que era largo con largo, te quedaba forward sintético largo, aquí que va a ser corto con corto, ¿qué crees que va a pasar? El resultado se va a llamar forward sintético corto, efectivamente. ¿Ok? Entonces te voy a pedir, por favor, que de tarea completes calcular los puntos clave o de referencia, como les quieras llamar. Sí, claro, también no sobra la aclaración, vamos a ponerlo, con el mismo precio con la misma fecha de expiración. ¿Sale? Entonces, calcular los puntos clave de referencia para esta combinación, ¿sale? Y incluyendo el punto de equilibrio. ¿Sale? Entonces te encargo mucho esta tareita y nos vemos la próxima sesión. ¿Sale? Chicos en línea, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta el momento, o todo bien. Bueno, al parecer no hay dudas. Entonces, eso sería todo por hoy. Te agradezco mucho y nos vemos la próxima sesión.